Francisco Cabrera es el miniaturista más conocido de Guatemala del siglo XIX. Nadie más dejó ese legado de personajes retratados como lo hizo él en este periodo histórico de Guatemala que es tan importante, que es la transición entre el barroco, el neoclásico y el republicano, pero además el paso de ser una colonia española a tener nuestra propia independencia. El arte de la miniatura no es nada nuevo, existe desde tiempos inmemoriales, pero tal vez en el siglo XIX, que es cuando Cabrera comienza a hacer las suyas en Guatemala, como que había llegado que a su máximo esplendor, se podría decir, esta idea de hacerse los retratos en miniatura. El arte del siglo XIX es un arte de transición entre el barroco y el republicano y después las tendencias modernas. Sin embargo, todo el siglo XIX sigue siendo de alguna manera un arte que se hacía por encargo. No existía la creatividad del artista como la conocemos hoy en día o a partir del siglo XX finalmente. El- las, el- los mecenas del arte seguían siendo las órdenes religiosas, las iglesias o la sociedad civil en su momento, porque conforme pasa el siglo XIX, el clero va perdiendo un poco de importancia relativa en relación con sus encargos de obra de arte. Sabemos que sus obras en miniatura las comienza a hacer a partir de 1810. Es decir, todavía estamos bajo el influjo de la corona española, pero ya comienza a haber estos movimientos independentistas en América, así que es un momento histórico muy interesante. Nos queda muy claro que él tenía un profundo sentimiento religioso, porque precisamente sus primeros grabados o los grabados que se conocen son de imágenes religiosas. Y su cambio al arte de la miniatura comienza también con hacer figuras religiosas. Él comienza haciendo miniaturas de vírgenes, de santos, de monjas de la época, en pequeños relicarios que eran joyas que se conservaban en los conventos o en las casas de los familiares de esos religiosos que dejaban como última instancia ese retrato de miniatura. ¿Por qué miniaturas? Porque era una manera de hacer como pequeñas joyas, retratos que la gente quería conservar para la memoria personal y de sus descendientes. Esto era un retrato íntimo, un recuerdo íntimo, tal vez de un esposo a una esposa, de unos padres a unos hijos, de un buen amigo a otro amigo. Era mandar a hacer un retrato tuyo para después dárselo el novio a la novia, a la mujer amada. Una especie de recuerdo, de momento de ese momento íntimo de tu vida. A él le hacen el encargo de los retratos. Su creatividad consiste en la minuciosidad, en el detalle perfecto, en el colorido, en el tratamiento de los rostros, de las manos, que son absolutamente perfectos. Podría haber obviado muchos de esos pasos creativos y aún así haber hecho el retrato de fulano o mengana. Pero él le imprime su toque personal a las miniaturas, lo que lo hace único y creativo, aún en siglo XIX. Aunque no hay un estándar de tamaño, la mayor parte de retratos que encontramos cuando hicimos el catálogo de Casa Mima eran piezas que medían entre 5.5 y 6 centímetros de alto y el formato podía ser de varias formas. Ovalado, quiere decir entonces un poquito menos ancho, redondos, pocos, pero los hay, y algunos son también cuadrados o rectangulares. Los relicarios son verdaderas joyas, obras de arte de joyería. También no se puede invertir mucho dinero en hacer un marco en oro o en plata dorada demasiado grande, así que el formato de este relicario manda en la pieza de la miniatura en sí, como en su enmarcamiento. Las miniaturas de Cabrera efectivamente están guardadas en muy bellos relicarios o en muy bellos marcos, que después también empiezan a confundirse con los marcos de las primeras fotografías, que dicho sea de paso, es la muerte de la miniatura, la llegada de la fotografía. El elemento que distingue la obra de Cabrera es precisamente ver las veladuras de las diferentes capas de entre una camisa, un chaleco, un saco, una corbata, que sin tener la profundidad de una pintura de óleo, solo lo puedes lograr a través de las veladuras en una pintura a base de agua,
como es la acuarela y el wash. Hablando de la parte técnica, el primer elemento que uno reconoce en las miniaturas de Cabrera es la finura del trazo. El trazo fino, que solo se podía realizar con pinceles de un pelo o de una finura excelsa para lograr, si uno las ve con detenimiento, tú ves las cabelleras de las mujeres o incluso los señores, pero tú ves que están pintados uno por uno cada uno de esos cabellos o las cejas. Es impresionante el nivel de detalle que en una miniatura los elementos más pequeños los puedes tú distinguir. Y ese es el gran logro de Cabrera, porque miniaturas hay, incluso extranjeras, muy bonitas, de repente personajes muy interesantes, o elementos históricos, o momentos históricos incluso importantísimos, pero yo pocas veces he visto, aún en miniaturas en el extranjero, ese nivel de perfección de las miniaturas de Cabrera. Finalmente, creo que no es vanagloriarse de que sea guatemalteco, pero si decimos que la escultura colonial en Guatemala es la mejor, también yo voy a decir que el arte de la miniatura llegó a nivel mundial a un nivel excelso en Cabrera.